voy a anunciar cosas que hay aquí. El martes 9 a las 7 de la tarde hay una conferencia sobre el papel de las religiones en la esfera pública que la imparte el filósofo Luis María Cifuentes. El día 10 de abril, también a las 7, se va a proyectar la película El último hurra. Es dirigida por John Ford, es una película del año 58. No puedo decir que era la película porque no la he visto. Entonces, cosa, el protagonista a mí no me gustaba mucho, Spencer Tracy. Es siempre un señor mayor, muy triste, ¿no? Bueno, y ahora antes también de empezar, otra noticia. Espero que buena. Habéis sido varios de las personas que estáis acudiendo a este curso que me habéis preguntado si no fuera posible sacarlo en un formato que fuera papel, etc. Bueno, con bastante gran esfuerzo, la verdad, tanto mis compañeros de Asamblea Digital, vamos a publicar un libro. De hecho se van a publicar 2 volúmenes. El primero yo creo que estará para primeros de mayo. En él van a ir todos los temas que hemos tratado en clases, ampliados y evidentemente con otro, ya con estilo literario, como cuando se está impartiendo una clase. El primer volumen irá del año 31 al año 36. El segundo volumen irá del año 36 al año 39. Os digo, también en el libro habrá algún capítulo de temas que no hemos tratado aquí en el curso y que hemos tratado muy por encima, ¿no? Entonces, este libro, estos 2 volúmenes, los vamos a sacar a un precio que estimamos realmente económico. Estamos barajando entre 9 y 10 euros por volumen. Estamos hablando de volumen de más de 250 páginas. Los beneficios de la venta de estos libros no me los voy a llevar yo como autor, sino que el 50% va a ir para el CAU, que falta leerse, y el 50% va a venir a la revista Asamblea Digital, que tampoco tenemos subvenciones, tampoco tenemos ayuda y también la estamos manteniendo pues 4 charlados, como decía aquel, ¿no? Entonces, va a ser una edición de no excesivo número de ejemplares, por lo que, bueno, en las clases anteriores, un par de días anteriores a cuando ya tengamos, vamos a decir, el libro ya esté en la imprenta prácticamente hecho, si os olvidáis más o menos los que estéis interesados por la tirada, porque claro, si hacemos un determinado número de ejemplares y no nos comemos con papas, poco beneficio hemos hecho, ¿no? De todas maneras os digo, con este precio de 10 euros el margen que queda por cada libro es muy pequeño, ¿no? Por lo que ya es que hacerlo ya más barato. Yo también, porque también antes lo comentaba con una compañera, en un país en el que nos estamos acostumbrando demasiado ya a bajarnos la música gratis, a bajarnos los libros gratis, es decir, a piratear, los que de alguna manera somos autores, y en mi familia, por ejemplo, somos 2, pues, yo soy escritor y historiador y mi hijo es músico, no nos molesta ya tanto, que también en un momento determinado por no recibir nada compensación económica, ¿no? Sino porque es que tenemos ya que meternos en la cabeza en este país que es que la gente creativa come, no vive del aire, o sea, come, ¿no? Y para poder seguir produciendo un artista, un intelectual, o ya, necesita tener su subsistencia resuelta, ¿no? Claro que os digo esto, que yo en este caso no me llevo absolutamente nada a nivel personal, ¿no? Esta es una aventura en la que me di por gusto, y yo estoy disfrutando posiblemente más que vosotros con las clases, pero sí ayudar a estas 2 instituciones que no tenemos otro tipo de ayuda, ¿no? Que vamos sobreviviendo pues, de aquella manera, ¿no? Bueno, dicho esto, espero que compréis muchos el libro. Vamos a la clase de hoy, que va sobre la intervención extranjera en la guerra civil. Hay que señalar que en esta época, al comienzo de la década de los 30, en Europa, el panorama internacional estaba bastante convulso, ¿no? Estaban emergiendo muchos estados totalitarios en Europa,
el equilibrio que había entre las potencias europeas después de la Primera Guerra Mundial era un equilibrio bastante desequilibrado, valga la contradicción. Había, por un lado, un claro afán expansionista ya en dos países, dos potencias, como eran Alemania e Italia. Por ahí es Italia con la invasión de Abisinia, Alemania, posiblemente ya con la migración de la Renania, Checoslovaquia, etcétera, ¿no? Y por otro lado también este difícil equilibrio venía porque las potencias occidentales estaban viendo con bastante miedo que la revolución rusa traspasara las fronteras de Rusia y se introdujera en Europa occidental, ¿no? Era entonces una constante, tanto dentro de la clase política española como a nivel europeo, que le tenían más miedo al comunismo, a una expansión del comunismo que a una expansión del fascismo, ¿no? Eso pasa ahora también, ¿no? Tenemos más que ver en España, la gente, bueno, los voceras siguen hablando de los comunistas del Podemos. A mí, que como cada vez que dicen comunista es un título que me dan un insulto. Pero claro, no se está dando cuenta de que el peligro de España no viene por la izquierda, ¿no? Viene por un grupo fascista como es Vox, ¿no? Bueno, vamos a hablar de la ayuda que recibieron tanto el gobierno legítimo republicano como los sublevados, ¿no? A los sublevados, como todos sabéis, los que les ayudaron y de qué manera fueron las dos grandes potencias fascistas de aquel momento, es decir, Alemania e Italia. Y por motivos similares, ¿no? Aunque no exactamente iguales. Los motivos que llevaron a Alemania a prestar su ayuda a los sublevados eran netamente estratégicos, o sea, eran geopolíticos. No había demasiada coincidencia ideológica entre lo que era el nazismo auspiciado por Hitler y los sublevados, porque entre otras cosas entre los sublevados había una amalgama de ideologías tremendas. Estaban los monárquicos tradicionalistas, estaban los monárquicos alfonsinos, estaban ya grupos netamente fascistas como podía ser Falange, pero incluso había algún republicano muy ultraconservador, es decir, no había una ideología concreta como si se podía decir que había en la Alemania nazi, ¿no? Pero ¿por qué era importante geoestratégicamente España? Otras cosas, ya evidentemente los planes de Hitler estaba todo lo que iba a ser luego el intento de conquista de espacio en Europa, es decir, una conflagración bélica, ¿no? Y España era muy importante que no estuviera bajo la órbita, digamos, entre comillas, de las democracias occidentales, porque España era muy importante en el caso de una conflagración mundial. Las tropas francesas, que había sobre todo las colonias francesas en el Magreb francés, tuvieran dificultades para poder trasladarse al continente, ¿no? Entonces, claro, ellos no querían, por un lado, que se estableciera el gobierno republicano, que era el Frente Popular. Recordemos que en Francia también había un Frente Popular gobernando. Se estableció una alianza fuerte entre Francia y España, ¿no? De hecho, Hitler da unas órdenes a Wilhelm Vampel. Wilhelm Vampel era el representante nazi ante Franco, en el que le dice: su misión consiste única y exclusivamente en evitar que, una vez concluida la guerra, con la victoria de Franco, la política exterior española resulte influida por París, Londres o Moscú, de modo que en el enfrentamiento definitivo para una nueva estructuración de Europa que ha de llegar, no cabe duda, España no se encuentre del lado de los enemigos de Alemania, sino a ser posible de sus aliados. Es decir, había realmente un interés, como he dicho antes, geoestratégico, pero además ya un interés de futuro. Es decir, ya Hitler ya tenía en la cabeza, estas fechas claramente, que se iba a ir a una guerra mundial porque su idea era conquistar Europa, ¿no? Y digo lo de que no ya ni por afinidad ideológica, y mucho menos por simpatía. Os voy a comentar algunos de los conceptos que tenían de Franco los máximos líderes nazis. Por ejemplo, Goebbels, en el año 1945, anotaba en su diario: Franco es un verdadero gallina. Cuando se ha presentado una ocasión propicia, se pavonea de todo, pero una vez pasada esa ocasión, se amilana y acobarda.
no era mucho mejor opinión la que tenía Hitler. Hitler, a finales del año 42, en una conversación con Wilhelm Keitel, Wilhelm Keitel era un ministro nazi, fue condenado a muerte en Nuremberg y ejecutado, le transmitió lo que pensaba de Franco, ¿no? Usted conoce mi opinión sobre Franco. Entonces, cuando nos encontramos hace 2 años, está hablando del famoso encuentro en Daya, pensaba que se trataba de un auténtico caudillo, pero en lugar de ello me vi frente a un sargento bajito y regordete, que no era siquiera capaz de concebir mis ambiciosos planes. Deberíamos ganarnos la simpatía de los españoles rojos. Atentos a esta parte de la conversación. Para la democracia están ya perdidos, así como para esa canalla reaccionaria que rodea a Franco. Algún día podremos servirnos de ellos. Cuando hayamos roto con Franco, entonces les haremos regresar. Y ya verá, todo volverá a comenzar de nuevo, con la diferencia de que nosotros estaremos del lado contrario. Me es totalmente indiferente, aún me tiene que conocer. Esta era la idea que tenía Hitler de Franquito, ¿no? Claro, yo cuando estuve leyendo esta declaración, el primer pensamiento de estas cosas tontas que tiene, digo, joder, ojalá hubiera ganado Hitler y no se hubiera quitado Franco, ¿no? No, pero luego dije, bueno, casi hubiera sido peor, ¿no? Por lo uno por lo otro, ¿no? ¿Cuándo comienza la ayuda alemana? Inmediatamente, prácticamente inmediatamente. El día 25 de julio, claro, es que el golpe se da en Marruecos, en Canarias, el día 17, Hitler recibe a 2 personajes, a Johannes Bernhard y Adolf Langenheim. Bernhard vivían los dos en Tetuán. Bernhard tenía negocios, y Adolf Langenheim era el jefe del partido nazi allí en Tetuán, ¿no? Ambos habían tenido conversaciones con Franco y le habían prometido que iban a ayudarle a conseguirle la ayuda militar de Hitler, ¿no? En esta reunión que tiene con estos 2 hombres es cuando Hitler decide apoyar a Franco, ¿no? Esta ayuda le dan un nombre a la operación de ayuda, que sería la Operación Fuego Mágico. Para que la ayuda alemana no fuera muy descarada, tal y como estaba entonces el ambiente diplomático en Europa, el 31 de julio del 36 se crea por parte de Johannes Bernhard, esto me lo he hablado, y de Fernando de Carranza. Fernando de Carranza era un amigo personal de Franco, una compañía que la llaman Carranza and Bernhard Transportes en general, es conocida como ISMA. Esta empresa es la que se encargaría de alguna manera de administrar y canalizar desde la parte española los envíos desde Alemania. En Alemania se crea otra empresa para las mismas funciones, pero en territorio alemán, una empresa que es conocida como Rohrbach. El primer buque alemán cargado con material de guerra destinado a Franco fue un mercante que se llamaba Usaramo, parte de Hamburgo el 31 de julio del 36, es decir, 15 días, no llega a 15 días después de alzamiento, ¿no? En este buque van 10 Junker 52, 6 Henkel 51, bombas antiaéreas, municiones, etcétera, etcétera. Por otro lado, aparte de este envío por vía marítima, 10 Junker 52 parten hacia Tetuán, aterrizan ahí en Tetuán a primeros de agosto e inmediatamente comienzan el traslado de tropas, de regulares, de legionarios, de los guerreros marroquíes hacia la península. Antes iban en aviones y aterrizaban o bien en Jerez de la Frontera o en Sevilla. Para que os den una idea, desde Tetuán los aviones alemanes realizaron 868 vuelos. Se calcula que pasaron en torno a 14.000 hombres y 50 toneladas de material de guerra. Tras esto, tras haber ya servido su primera misión, que era el transporte de tropas y material, estos aviones se reconvirtieron en bombarderos, porque eran unos aviones de transporte, pero que tenían la posibilidad de ser adaptados luego como bombarderos, ¿no? No solo fue material de guerra lo que desde el primer momento mandan los alemanes, también apoyo, asesoramiento. Por ejemplo, en septiembre del 36 llega el teniente coronel Walter Wardimont, que es el que se pondría al mando de las tropas alemanas en España, ¿no? Por ejemplo, el general Yagüe, durante su avance por Extremadura, empieza a emplear tácticas de la Blitzkrieg o guerra relámpago, ¿no? Que fue la que luego
como sabéis, utilizaron los alemanes en la Segunda Guerra Mundial. Es decir, de alguna manera, aquí es cierto que en la guerra de España los alemanes ensayaron varias cosas, ¿no? Esta, por ejemplo, también los bombardeos masivos a poblaciones civiles, ¿no? Para ver el efecto, sobre todo por eso, intentar causar desmoralizaciones en la retaguardia, etc. Posiblemente de la ayuda alemana lo más conocido, o lo que más nos suena, es la famosa Legión Cóndor. La Legión Cóndor tiene su fundación oficial el 30 de octubre del año 36, ¿no? Durante la guerra se estima que en torno a los 6.500 hombres de forma estable pertenecientes a la Legión Cóndor estuvieron en territorio español, por un total, durante todo el periodo de la guerra, de unos 18.000 más o menos, ¿no? Por ejemplo, para fijaros lo rápido que fue toda la ayuda de Alemania, en el otoño del 36, es decir, septiembre, octubre del 36, ya había 146 aviones de la Legión Cóndor actuando en España. Hasta determinado momento, el cielo, digamos, de España lo dominaban los aviones soviéticos, los famosos Mosca y los Rata. Eran aviones muy rápidos, habían venido además pilotos soviéticos mientras adiestraban a pilotos españoles, y era el mejor, posiblemente el mejor caza que había entonces en Europa, uno de los mejores, hasta la aparición del Messerschmitt 109. El Messerschmitt 109, un caza que se utilizó, era el avión estrella, digamos, de la Luftwaffe, que superaba tanto en rapidez como en potencia de fuego a los aviones soviéticos, y ya a partir de este momento que empiezan a llegar los Messerschmitt 109, cambia, digamos, de lado el dominio aéreo para pasar a los sublevados, ¿no? Italia. En Italia sí tenía algunas, el régimen italiano, algunas mayores connotaciones ideológicas con lo que era el franquismo, ¿no? No era tampoco absoluto, ¿no? Porque, por ejemplo, una diferencia entre el clásico fascio italiano y aquí el fascismo español, lo podíamos identificar con Falange, mientras los fascios eran para nada clericales, todo lo contrario que los falangistas, ¿no? Es decir, se puede decir de alguna manera que el fascismo español era eso, fascismo español no era exactamente igual que el fascismo italiano, ¿no? Aunque algunos autores han dicho no era igual, no era exactamente igual, ¿no? Bueno, Mussolini también tiene evidentemente unos intereses geoestratégicos, sobre todo él quería controlar de cualquier manera el Mediterráneo, ¿no? Para controlar el Mediterráneo, evidentemente tiene que potenciar que en España surgiera después de la guerra civil un régimen que fuera favorable a sus intereses, ¿no? También, además, estaba muy interesado en controlar o en tener bases aeronavales en las Baleares, ¿no? Como punto estratégico también para el posible paso, una vez que hubiera una conflagración mundial, para el posible paso de tropas desde el continente africano a Europa, ¿no? Una de las mentiras recurrentes, ¿no?, que hacen los historiadores o historiadores pro-franquistas es decir que Italia empezó a enviar material a España después de ver cómo Francia había enviado unos aviones a España. Eso es totalmente mentira. Primero, los aviones que envió, una decena de aviones que envió Francia, los mandaron sin armamento, eran unos cazas ya obsoletos, por otro lado, sin armamento, pero además sin digamos, los elementos técnicos para poder acoplarles armamento, es decir, que poco menos que no sirvieron para nada, como aviones de reconocimiento y poco más, ¿no? Pero es que además es mentira porque estos aviones que nos envía el gobierno francés se decide hacerlo después de que dos aviones italianos tuvieran que hacer un aterrizaje forzoso en el territorio del Marruecos francés. Y entonces, claro, los aviones italianos que iban, aviones de transporte que iban para Franco para transportar tropas. Y cuando se dan cuenta, es que los italianos ya mandan aviones. Y es entonces cuando Leon Blum decide enviar estos este pequeño número de aparatos, como ya os digo, realmente prácticamente insensibles, ¿no? La ayuda italiana, aparte de este interés que
que hemos dicho geoestratégico también tenía más otros puntos, ¿no? Por ejemplo, el 28 de noviembre del 36 se firma un tratado secreto Franco con el gobierno italiano que constaba de 6 puntos. En el tratado Italia se comprometía a ayudar al ejército franquista, que ambos países tenían una neutralidad benévola en caso de conflicto con una tercera potencia. Esto es una neutralidad benévola, podemos decir que la aplicó Franco en la Segunda Guerra Mundial, porque es mentira que fuera neutral. Entonces, una neutralidad benévola es, bueno, tú apareces oficialmente como neutral, pero apoyas de una manera más o menos solapada a uno de los contendientes. Y esto fue lo que pasó con Franco. Es decir, no, yo soy neutral, ¿y la división azul qué? Es decir, no solo la división azul, aquí se les mandaron cantidades ingentes de wolframio. El wolframio es un mineral que es indispensable para la fabricación, por ejemplo, de armamento pesado. Las minas españolas durante la Segunda Guerra Mundial, prácticamente la producción iba toda para Hitler, ¿no? También que fomentaría las relaciones comerciales, etcétera, ¿no? Entre otras cuestiones. Según Bernecker es un historiador alemán que además ha estudiado muchísimo todo esto del envío de armamento a España durante la Guerra Civil. Calcula que durante la guerra Italia mandó cerca de 1000 aviones, 2000 cañones, 1000 carros de combate, 3400 ametralladoras, 10.000 armas automáticas, una cantidad bastante importante de submarinos y buques de guerra y 80.000 combatientes, ¿no? De estos 80.000 combatientes, 40.000 estuvieron de forma permanente. Es decir, había, digamos, un grupo de 40.000 combatientes italianos que se iban renovando, pero constante, con un total para toda la guerra de 80.000 italianos que pasaron por España, ¿no? Los primeros voluntarios, entre comillas, pues que además la gran mayoría eran del ejército regular. Es decir, ellos lo apuntaban, no son voluntarios que han puesto aquí a luchar una cruzada de Occidente, ¿no? En contra del peligro rojo. Digo, eran del gobierno regular, el ejército regular. Para engañar a algunos les ampliaban la paga, para su familia por si caían aquí, pero eran voluntarios, pues como lo de la división azul, ¿no? Que muchos fueron voluntarios diciendo, o vas o matamos a tu familia, o van a la cárcel, ¿no? De esos hubo muchos, ¿eh? No, por eso cuando se habla de la división azul hay que tener cuidado cuando se dice, no, eran unos fascistas. No, los hubo voluntarios que eran unos fachas y que estaban de entrada a su jefe, ¿no? Que era el Muñoz Grande. Pero hubo otros que fueron a la fuerza, es decir, vas a tener unas represalias tú o tu familia importantes, ¿no? Es decir, por eso en algunos casos hay que tomar un poco de cierta mesura a la hora de hacer comentarios muy estrictos, ¿no? Los italianos, las tropas italianas fueron muy importantes, por ejemplo, la toma de Málaga, fueron muy importantes en la toma de Santander, sobre todo en todas las operaciones que se hicieron en el norte de España. De hecho, en Santander y en el País Bajo, las tropas, cuando una ciudad se rendía, pedían, de hecho se hizo en varias ocasiones, rendirse a los italianos, no rendirse a las tropas franquistas, porque el trato que dispensaban a los prisioneros de guerra era bastante mejor que el que les dispensaban los franquistas, ¿no? Por lo cual todos estaban, no, si yo me rindo, pero a los italianos. Y esto pasó varias veces, ¿no? Incluso no se llegó a un acuerdo, el famoso pacto de Rentería, donde el PNV, o parte del PNV, intentó llegar a un acuerdo de paz a espaldas del gobierno de la República. Y las negociaciones lo hicieron con italianos. Primero, es decir, para que los italianos se vieran un poco de puente con los franquistas, ¿no? Otra ayuda que tuvo importante, que recibió Franco importante de Italia, fue la que le propició la Armada italiana. Por ejemplo, sobre todo con los actos de piratería de los submarinos italianos que patrullaban, esto ya lo veremos más adelante con el Comité de Intervención, patrullaban por el Mediterráneo, torpedearon
a bastantes barcos, tanto de guerra, por ejemplo, a Miguel de Cervantes, acorazado Miguel de Cervantes, que estaba con la República, le torpedearon y logró llegar a la base de Cartagena, pero quedó ya en tan mal estado que no se pudo volver a usar durante el resto de la guerra, ¿no? Pero en el verano del 37 hundieron a numerosos mercantes, ¿no? Que ellos intuían que eran o mercantes republicanos o bien algún mercante soviético como el Globotev, etcétera. Para que hagáis una idea, en estos meses hundieron 72.800 toneladas, que es hundir muchos barcos, participaron en torno a los 90 navíos de guerra italianos, y tampoco es una cifra mala, ¿no? Además, digamos que ya el ejército italiano estructuró más, al igual que se había creado la Legión Cóndor. Ellos crearon la Misión Militar Italiana en España y la Aviazione Legionaria, que era también el cuerpo de aviación, como la Legión Cóndor, italianos, que participaron también en muchísimos bombardeos. El más conocido en la próxima clase, previamente vamos a hablar de los bombardeos sobre poblaciones civiles. Veréis que participaron en casi todas, en Guernica, por ejemplo, junto a la Legión Cóndor. Hubo otro país que también tuvo, a nivel de ayuda a los sublevados, importancia, que fue Portugal. Portugal, más que por ayuda militar, de material militar o de hombres, aunque es cierto que hubo en torno a unos 20.000 voluntarios portugueses, que eran conocidos como la Legión Viriato, ¿no? Una legión que fundó el mayor Jorge Botelho Muñiz, pero sí fue muy importante a nivel de punto de abastecimiento. Por ejemplo, todos los buques o los envíos que mandaban determinadas empresas norteamericanas, saltándose la neutralidad que supuestamente había ordenado Roosevelt, atracaban en Lisboa. Toda la ayuda argentina a Franco, que esa sobre todo fue a nivel de alimentos, de cereales, de carne, etcétera, etcétera, iba también a Lisboa. Es decir, algunos envíos, los envíos que venían por vía marítima, por vía del Atlántico, de Alemania, también generalmente atracaban en Lisboa. Se sirvió también a nivel de las avanzadas, ya a nivel estratégico, simplemente militar, cuando iba avanzando las columnas desde Andalucía por Extremadura, iban muy tranquilos, sabían que un costado, digamos, lo tenían protegido. A la izquierda del avance, porque estaba Portugal, ¿no? A bien de que cualquiera de esta gente, lo hicieron mucho, que iban huyendo de los pueblos de Extremadura, de Andalucía, pasaron a Portugal huyendo de las hordas franquistas. La policía política portuguesa se encargaba de detenerlos y devolverlos a Franco para que los fusilara, ¿no? Es decir, además Oliveira Salazar lo tenía claro que la guerra civil española no era solamente una guerra que se circunscribiera al territorio español. Él decía la internalización de una guerra desarrollándose en el marco de un territorio nacional. Es decir, para Salazar él decía que en España se está ya dilucidando una guerra a nivel internacional, ¿no? Lo que pasa es que, claro, con una guerra internacional, ya lo veremos adelante, bastante desequilibrada, ¿no? Para un poco a modo de resumen de esto de los que siempre han dicho, bueno, que la ayuda soviética fue ingente, mucho mayor que la que pudieron darle las potencias fascistas a Franco. Solamente vamos a hablar solamente de personal militar, es decir, de combatientes, según Ángel Viñas, y si alguien sabe de esto es Ángel Viñas, porque tiene unos libros, publicó una trilogía sobre esto, que además este tema lo trata muchísimo la trilogía. Da como la cifra de 187.000 extranjeros ayudaron a Franco, por unos entre 35.000 y 40.000 que ayudaron al gobierno de la República, casi todos, evidentemente, miembros de las brigadas internacionales, de las que hablaremos luego, ¿no? ¿Quiénes apoyaron a la República? Básicamente, y eso todos sabemos, la URSS. Pero no por que el gobierno de la República se fuera inmediatamente a echar en brazos de la URSS, echar en brazos entre comillas, sino porque vio que las potencias occidentales le volvieron la espalda. Entonces, que el único recurso
la única potencia que estaba dispuesta a echar una mano, y ojo, y se lo pensó el amigo Stalin, como ahora veremos, ¿no? Era la Unión Soviética. Y en este tema sí que la pornografía historiográfica, como yo la suelo llamar, ha escrito ríos de tinta, ¿no? Muchos de ellos parten de un libro que escribió un desertor soviético, Walter Krivitsky, ya por el año 39, un libro lleno de inexactitudes, cuando no de mentiras descaradas, ¿no? Bueno, pues este libro lo han utilizado como libro de cabecera para inventarse o dar una idea de que la ayuda soviética fue impresionante. Pues lo han seguido gente como Zavala, como Boloter, como de la Sierva, como Paine, Vidal, etcétera, etcétera, ¿no? Otra obra también a este respecto que no merece la más mínima confianza, es decir, es de los que el querido Pepe Carballo, este personaje de Manuel Vázquez Montalbán, cogería inmediatamente, iría a la hoguera, ¿no? Pero sin leerlo, sabéis que él era aficionado a quemar libros, ¿no? Que es un libro que escribieron Rados, Mari Halbert y Sebastionov, un libro escrito por encargo. El libro se titula España traicionada, Stalin en la guerra civil. Es un libro por encargo y con un claro propósito. Dar documentos que hicieran ver la ayuda soviética y de cómo de alguna manera Stalin también engañó al gobierno de la República, pero lo que es claramente es un manifiesto anticomunista. ¿Y por qué? Porque utilizan un ardid para que pudiera parecer a simple vista, o para el lector un poco profano, porque lo que hacen es duplicar documentos que han sacado de archivos soviéticos, te los ponen, ¿no? Pero ¿qué hacen? A muchos los mutilan, y a todos aquellos documentos que se sabe porque han salido a la luz que no se ajustan a sus intereses, a este interés ya preconcebido, mi tesis es esta, entonces voy a conseguir pruebas para esto, los obvia. Es un libro, como he dicho antes, para mí es pornografía historiográfica, ¿no? Pues este es uno de los últimos también que, bueno, pues todos estos juntaletras tienen, no, es que lo dice en este libro, claro, lo dice en este libro, pero resulta que de este documento se han comido 3 partes, o este otro, y este otro, que refuta lo que usted está diciendo, directamente los han ignorado. Es decir, con otra salvedad, han sido muy pocos, a nivel de historiadores españoles, el único que se ha adentrado, algo Jorge Moradillos, pero sobre todo el que se ha adentrado en los archivos soviéticos ha sido Ángel Viñas. Se ha metido hasta el fondo, ¿no? En el momento que los abrieron. Hay otros, yo me acuerdo, César Vidal, una vez en uno de los libros que escribió, un programa que ha desaparecido de la escena, que él había estado en los archivos soviéticos, bueno, ni de lejos. O sea, es que no había estado ni en Moscú. Claro, bueno, ese mismo que se inventó que era doctor y no sé cuántas por una universidad de cienciología, algo así, bueno. No es que ahora los tertulianos tengan mucho más nivel que él, que andan ahí, se nota, como digo, que es una obra hecha por encargo con una finalidad muy clara, ¿no? Pero además de todos estos libelos, hay tópicos dentro de la literatura historiográfica franquista que constantemente se siguen divulgando y propagando. El primero, que Stalin decidió ayudar a la República inmediatamente después del golpe. 2. Stalin nunca tuvo intención de cumplir el pacto de no intervención. 3. Que las brigadas internacionales ya estaban operando en septiembre del año 36. Y 4. Que se enviaron armas y asesores antes de la ayuda militar directa. Estas son 4, podría sacar algunas más. Vamos con la primera. Giral pide a la Unión Soviética ayuda, que le vendiera material de guerra y que se pagó religiosamente ante lo que estaba ocurriendo. El día 22 de julio, Stalin decide que se ayude a la República Soviética, pero única y exclusivamente proporcionándole combustible. Da la orden de que sea un combustible que sea a buen precio, y en las cantidades que le fueran requeridas por la República según sus necesidades. De hecho, el primer envío que se hace de combustible es a través de un petrolero de Kamsa, el petrolero Remedios,
pero no se dice absolutamente nada de enviar armas a España. Según Moradillos, es el día 14 de septiembre cuando Stalin decide enviar material bélico a España. Es decir, no inmediatamente, estamos ya en septiembre, a mediados de septiembre. Y las primeras remesas de material bélico procedente de la Unión Soviética no llegan a España hasta octubre. No lo he visto, tanto la alemana como la italiana es inmediata. Inmediatamente ya la tienen aquí. Y aunque parezca que no, un periodo de 2-3 meses cuando se está iniciando un conflicto es básico. Los primeros momentos son cruciales, ¿no?, para el posterior desarrollo de la guerra. El segundo tópico que hemos aludido, ¿no? Claro, lo que dice esta gente, no, la Unión Soviética nunca tenía la idea de cumplir con el pacto de intervención. Digo, Italia y Alemania, no, sí. Porque fueron ellos los que sistemáticamente, desde el primer momento, bueno, tuvieron el cinismo de firmar el pacto, ya lo tuvo Portugal, incumplieron el propio pacto, ¿no? Entonces, claro, este tipo de historiadores esto lo olvida, ¿no? De hecho, la Unión Soviética, el día 23 de octubre, en un comunicado que envía al Comité de No Intervención, explica muy bien por qué va a enviar armas a España. Dice, no puede considerarse ligado por el acuerdo de no intervención en mayor medida que el resto de los participantes del mismo. Es decir, vamos a ver, si Alemania y Italia están mandando ahora, ¿por qué yo no? Entonces, yo estoy al mismo nivel que estos y voy a mandar, pero ahora me lo avisa, voy a mandar armas a España. Como os he dicho antes, los primeros envíos de armas, de material, de hombres, etcétera, llegan en octubre del 36. Otra cosa que tienen, los envíos de la URSS no fueron constantes y fueron muy desiguales en cuanto al material que enviaban. Enviaban desde material recién fabricado, moderno, etcétera, a otro material obsoleto, caduco, etcétera, ¿no? Y como he dicho, cuando ya se decide de la URSS a actuar, porque la URSS lo que pretendía era un acuerdo, Stalin por lo visto era el único que veía que el Hitler no tenía remedio, ¿no? Entonces lo que quería llegar es un acuerdo con las potencias occidentales, sobre todo con Francia, incluso a ser un tratado de apoyo en caso de beligerancia, para evitar previsible invasión, intentar para esta previsible invasión del nazismo. Aparte también porque la URSS le surgen otros problemas. En esta época también es cuando la invasión japonesa en China, es decir, también tenía otro miembro del eje, otra potencia del eje, por otra frontera de las suyas. Es decir, no tenía, digamos, toda la capacidad posible para servir las necesidades de la República, ¿no? Sobre esta ayuda soviética también han sido muchos, esto se repite, en que el gobierno republicano era un títere en manos de la Unión Soviética, ¿no? Que el gobierno republicano hacía y decía lo que le mandaban los asesores soviéticos. Esta es otra grandísima mentira. El primer embajador que viene a España soviético ya viene en el año 36, que es Marcel Rosenberg, aunque se habían establecido relaciones diplomáticas en el 34, pero no se habían ocupado las embajadas, ¿no? Y el agregado militar de la embajada, que era Vladimir Gorev, se intentaron algunas veces, sobre todo en conversaciones con militares, políticos españoles, influir y ir un poco, permitir una expresión como de sobrado, ¿no? Claro, chocaron con Largo Caballero, que no tenía otras cosas, pero carácter tenía y mucho, ¿no? Que los solía despedir con cajas destempladas. Bueno, con Rosenberg tuvo agarradas gordas, pero es que además estos dos individuos recibieron, cuando hubo protestas por parte del gobierno español sobre cómo se inmiscuían estos hombres, recibieron órdenes de Moscú diciéndoles taxativamente que tanto los temas políticos como militares tenían que estar exclusivamente en manos de los españoles. Y que la idea, además, no era establecer en un momento determinado, aunque venciera la República, un Estado soviético en España, sino que se apoyara el Estado democrático que estaba habiendo por los distintos partidos
que habían formado el Frente Popular. Es decir, jamás pasó por la cabeza de Stanley hacer de España un satélite, y mucho menos influir en las decisiones que tomaron los políticos o los militares españoles. Una cosa es tener un asesor al que le puedes consultar, etcétera, etcétera. De hecho, en algunas cosas que ellos asesoraron, que llevaban razón, militarmente los militares españoles no les hicieron caso y fue perjudicial, ¿no? Con los militares españoles hubo algunos grandes estrategas. Vicente Rojo fue el mejor estratega que tuvo el ejército republicano, sin duda alguna. Otro gran estratega, y eso que no era un militar profesional, era Juan Modesto. Por ejemplo, Miaja era nada más que regulín, aunque haya tenido la aureola de que fue el defensor de Madrid, salvó Madrid, tuvo bastante más que Vicente Rojo que en salvar Madrid. Claro, estos envíos también eran inconstantes porque, por ejemplo, ya tuvieron que dejar de enviar buques por el Mediterráneo con material, porque sabéis, esto os he comentado, los submarinos italianos torpedeaban, se estaba volviendo bastante peligroso el envío, ¿no? Además las pérdidas que había de material, y tomaron por la vía atlántica. La vía atlántica que hacía, desembarcaba en Francia, desde Francia por vía terrestre llegaba a la frontera y de la frontera pasaba a España. ¿Qué ocurre? Como Francia, sabéis, durante en varias ocasiones cerró a cal y canto la frontera, pues hubo en muchas ocasiones, por ejemplo antes de la batalla del Ebro, que hubiera sido crucial, había una cantidad ingente de material parado en la frontera francesa. Posiblemente si ese material hubiera pasado antes de la batalla del Ebro, a lo mejor se había cambiado el curso de esa batalla, y esa batalla que tuvo muchísima incidencia en el resultado final de la guerra, ¿no? Es decir, que se puede decir que ni en cantidad ni en calidad se puede nunca equiparar la ayuda que recibió la República que la que recibió Franco, ¿no? Otro país que nos ayuda, al que nunca debemos estar suficientemente agradecidos, es México, ¿no? Yo por eso, ahora que se han puesto todos estos, que ha dicho el presidente republicano que pidamos perdón, primero que salían a Bartolomé de las Casas a ver qué pensaba él. Era un testigo presencial, ¿no? Que contó en un librito, un pequeño librito que creo que lo podéis bajar en internet, lo que se hizo allí, ¿no? Que fue telita. Bueno, México, claro, México no podía ayudar a nivel de material de guerra. De hecho, envió 8 millones de cartuchos y 8.000 rifles, que era prácticamente lo que tenían los arsenales, que no tenía más. Lo que sí fue que, por ejemplo, el presidente Lázaro Cárdenas dio órdenes a su embajador en París, Adalberto Tejeda, para que a petición de la República comprase todo el material que pudiese. De hecho, también Stalin también pensó en México como un posible intermediario en la compra de material a la República, y así se llevó a efecto en algunas ocasiones. Porque claro, la República tuvo que acudir al mercado negro a comprar armas a traficantes que unas veces les daban armas que no valían, o sea, directamente, o les daban un tipo de fusil y la munición no sería para ese fusil, o directamente no les mandaban las cosas que habían comprado, y todo esto pagando 10 veces el valor que tenía. Lógicamente esta gente, estos traficantes, se aprovechan de la necesidad que tenía en ese momento la República, ¿no? En agosto del 36, Francia, por presiones rayando en el chantaje de Gran Bretaña, plantea la posibilidad de crear un pacto de no intervención en España, ¿no? A este pacto se suman 27 países europeos. El acuerdo se prohibía: 1. Los gobiernos citados prohíben cada uno, en lo que le concierne, la exportación directa o indirecta, la reexportación y el tránsito a España, posesiones españolas o zona española de Marruecos, de toda clase de armas, municiones y material de guerra, incluyendo aviones montados o desmontados y todo navío de guerra. 2. Esta prohibición se aplica a los contratos en curso de ejecución, algo que era contrario al derecho internacional. Bueno, de hecho, España tenía un contrato firmado con Francia anterior para el suministro de determinado material bélico, contrato que no se incumplió Francia, ¿no? Tercero, los gobiernos citados informados de todas las medidas que tomen para hacer efectiva la presente declaración, que entra inmediatamente en vigor. El día 9 de septiembre del 36 tiene lugar en Londres la primera reunión del Comité de No Intervención. De este pacto de no intervención, que el gran paridor fue la pérfida Albión,
decir Gran Bretaña, lo menos que se puede decir es que posiblemente sea una de las mayores farsas diplomáticas que se han llevado a cabo en la historia de Europa. El acuerdo en sí era un atentado contra el derecho internacional, ya que de facto colocaba en un mismo plano, es decir, le daba la titulación de beligerantes tanto a la República, que efectivamente era un gobierno legalmente constituido y como tal tenía derecho a esta declaración de beligerante, pero no así Franco. Entonces, al equiparar, es decir, no, prohibimos, y lo de prohibimos con todas las comillas, prohibimos el envío de armas a un evento, está equiparando a un gobierno legítimo con unos sublevados. Eso ya al derecho internacional se lo pasa por el foro de los caprichos, ¿no? Eso también lo que estoy diciendo antes, ya contratos firmados con anterioridad que les aplique este efecto retroactivo, ¿no? Toda esta consecuencia, es decir, la principal consecuencia del pacto de intervención, como los alemanes o los italianos no hicieron ni el más absoluto caso de él, favoreció enormemente a Franco, ¿no? Incluso, de hecho, luego se prohibió más, se prohibió el reclutamiento de voluntarios, ¿no? Claro, dentro ya de lo chusco que es esto del pacto de no intervención, es que se crearon un subcomité que decidió, bueno, pues vamos a crear unos grupos de cada país de los que hemos firmado esto para controlar que se cumpla el pacto de no intervención. Como os he dicho antes, el Mediterráneo se lo dan a Alemania e Italia. O sea, venga, lo tienes. Mientras Inglaterra estaba en Portugal, haciendo no sé qué. Es decir, bueno, ya es que todo suena claramente, porque el que realmente manejaba los hilos del pacto de intervención era Gran Bretaña. Y Gran Bretaña, siguiendo, que para mí, Azaña también lo decía, ¿no? Que el principal enemigo que tuvo la República y posiblemente el principal causante de la derrota del gobierno republicano, del ejército republicano, fue Gran Bretaña. Gran Bretaña estaba entonces en una política que llamaban del apaciguamiento, ¿no? Entonces, con tal de hacer que Alemania, o sea, que Hitler y Mussolini se echaran para adelante, tragaban con todo, ¿no? Bueno, se tragó con la invasión italiana de Abisinia, se tragó con la militarización de Renania, se tragó cuando Alemania se anexiona a Austria y toma Checoslovaquia, es decir, tragan con todo, pero no, bueno, conmigo no se metan. Hasta cierto punto la historia suele en muchos casos ser justa, ¿no? Y luego lo pagaron con creces lo que nos hicieron, lo que hicieron en la Segunda República Española, ¿no? Porque luego les costó sangre, sudor y lágrimas, como decía Winston Churchill, ¿no? Y por otro lado, porque las simpatías de los gobiernos, gobiernos conservadores británicos, los primeros ministros, el primero fue Stanley Baldwin y el segundo Neville Chamberlain, así como el ministro de Asuntos Exteriores, que era Anthony Eden, algo menos, pero otros eran claramente franquistas. Es decir, ellos tenían miedo de que el Frente Popular siguiera, que se llegara un momento que se hiciera una especie de revolución social en España, con lo cual perjudicaría los intereses comerciales de las empresas británicas que estaban asentadas aquí, ¿no? Entonces era claramente Gran Bretaña tuvo una postura a favor de Franco, que hecho fue el primero, bueno, por supuesto, quitando Alemania, Italia y Portugal, fue el primer gobierno que reconocía a Franco, el gobierno británico, ¿no? Y con Francia. Francia, os he dicho, estaba gobernando el Frente Popular, el presidente era Léon Blum. Se filtra una noticia de estos primeros aviones que mandó Francia, porque en principio estaban dispuestos a apoyar a la República. Salta la prensa de derecha hace una campaña antibelicista. Entonces estaba todavía el antibelicismo muy... la Primera Guerra Mundial no hacía tanto que había acabado, ¿no? Y estaba en plena efervescencia en Europa, que hace que se echen para atrás, ¿no? Y de haber tomado los acuerdos de decisiones de apoyar a la República a llegar que no, en algunos momentos levantan, cuando ven que es muy descarado Italia alemana, levantan la mano y dejan pasar
por la frontera algunas cosas, pero nada de la sierra, es decir, y no hicieron una política realmente de apoyo a la República, ¿no? Estados Unidos fue un caso raro. Entonces el embajador en España, norteamericano, Charles Bower, que era un convencido republicano, que una vez que estalla la guerra se cansó el hombre de mandar notas e informes a Washington diciendo que había que apoyar a la República, que el peligro que eran los otros, que eran un grupo netamente fascista, etc. ¿Qué hace Roosevelt? Roosevelt se acoge a una ley patriótica en la que impide que se abastezca a naciones en conflicto. Pero ojo, esta ley patriótica que habían hecho en el mismo año 36, que se había aprobado, especificaba que eran naciones que estuvieran en guerra contra otra nación, pero no era el caso de España. Entonces, teóricamente, ni esa ley se le debería de haber aplicado a España, porque España era españoles contra españoles, básicamente, ¿no? ¿Por qué se echa atrás Roosevelt? Porque él, y luego cuando acabó la guerra civil, Roosevelt hizo unas declaraciones cuando poco empezó la Segunda Guerra Mundial, y además lo reconoció, que uno de sus mayores errores políticos que había tenido en toda su vida había sido no apoyar a la República durante la Guerra Civil, ¿no? Pero ¿qué hubo? Aparte de esto, una campaña de los católicos norteamericanos increíbles. Tener en cuenta una cosa, que casi toda la jerarquía eclesiástica norteamericana eran irlandeses, ultracatólicos irlandeses, ¿no? Bueno, la campaña fue feroz, campañas de radio, campañas de prensa, hablando barbaridades de lo que se suponía que estaban cometiendo los rojos en España, etcétera. Claro, pero no fue óbice para que algunas compañías petroleras norteamericanas enviaran combustible. Les ponían unas pequeñas multitas que ya ves tú lo que les influía, ¿no? Es decir, que sí hubo ayuda privada de empresas norteamericanas y a Franco. Ford se hinchó a mandarle camiones y vehículos de todo tipo, pero cantidades ingentes, ¿no? Entre otras cosas, Ford era un fascista de tomo y lomo, ¿no? El amigo Ford. De la Sociedad de Naciones casi no vamos a hablar, por ejemplo, de la Sociedad de Naciones, pues es como la ONU. Si alguno me podía decir vosotros, ¿para qué sirve la ONU? Le invito a cenar, porque no, esa apuesta a ganar, que no sirve absolutamente para nada, ¿no? Para nada. Pues entonces la Sociedad de Naciones, que entonces se llamaba así, sería para menos, ¿no? Y realmente lo que hizo fue, bueno, vamos a lo que ya se haya dicho en el Pacto de Intervención, ¿no? Porque pues, también hay Gran Bretaña y Francia, Alemania era la que machacaba, ¿no? A pesar de las pruebas que presentó Álvarez del Valle, que entonces era embajador, que estuvo embajador español ante la Sociedad de Naciones, sustituyó a Rivas Cherif, que era el cuñadito de Franco, que la lió parda en la Sociedad de Naciones, para lo que se dedicó, y todo hace pensar que siguiendo instrucciones de hazaña, es intentar, a ver, sobre todo entre países latinoamericanos, buscar a ver una especie de mediadores para llegar a un acuerdo de paz con los sublevados, ¿no? Le sustituyó Álvarez del Valle, llegó Negrín, defenestró a este hombre, y Álvarez del Valle presentó pruebas irrefutables. La Sociedad de Naciones no hizo absolutamente nada. Cuanto para finalizar esto, pues luego vamos a entrar en las brigadas internacionales, que son las que nos están más simpáticos, ¿no? Para que hagamos una comparativa, hay unas Sala Larrazábal, un historiador militar que luchó, además son dos hermanos que lucharon con Franco en la guerra civil. Es uno de los que le gusta escribir los libros, todos sobre las cifras definitivas, y escribió sobre un libro sobre los materiales de guerra empleados tanto por el ejército republicano como por los sublevados, y la ayuda que recibieron tanto uno como el otro de las potencias extranjeras. Bueno, todo parecido con la realidad es pura coincidencia, o sea, que si alguna vez lo encontráis, aunque sea de baratillo, podéis pasar de ello, ¿no? Para poner solamente unos ejemplos de que no fue ni cualitativamente ni
cuantitativamente comparable, ¿no? Hasta el 6 de diciembre del 36 el gobierno republicano había recibido 136 aviones, frente a un mínimo de 180 Franco. En total la URSS suministró 648 aviones por los 1.518 proporcionados por Alemania y Italia, es decir, más del doble. Entre noviembre del 37 y agosto del 38, los soviéticos enviaron 11 expediciones con material de guerra, por 154 expediciones entre italianos y alemanes, es decir, abrumadoramente. Pero es que además el material que enviaron tanto alemanes como italianos era sustancialmente mejor que el que podía conseguir la República. Bueno, y vamos a hablar de nuestras queridas brigadas. Por cierto, sobre las brigadas, si entráis en nuestra revista Asamblea Digital, hay una serie de artículos que escribió el compañero Javier Martínez, que es historiador también, y que podéis meteros, me parece son 3 o 4 capítulos, ¿no? ¿Está por ahí? 4, ¿no? Hay más. Ah, más, bueno, hay más. O sea, estamos en el continuará. Pues lo vais metiendo ahí, aparte si nos conocéis, que somos una revista muy chachipiruki. Hasta que nos cierren. ¿Por qué se crean las brigadas internacionales? Las brigadas internacionales, pues, de alguna manera se crean para intentar paliar o igualar la ayuda que estaba recibiendo Franco y los sublevados, ¿no? Los voluntarios que vinieron a España no lo hicieron solamente por ayudar a la República, ¿no? También porque ellos se dieron cuenta que era el único lugar de Europa, de toda Europa, donde se estaba haciendo frente al fascismo. Pero frente al fascismo cara a cara y con las armas en la mano, ¿no? Mientras, lo que hemos visto antes, las otras potencias estaban con eso, bueno, el apaciguamiento, la no beligerancia, etc., ¿no? Hay discrepancias de cuándo se creó exactamente, pero la fecha más, digamos, que tiene más consenso, es una reunión de la ejecutiva de la Comité, sabéis que es la Internacional Comunista, el 18 de septiembre del año 36, ¿no? El punto 7 de esta reunión se establece proceder al reclutamiento de voluntarios que tengan experiencia militar para ser enviados a España entre los obreros de todos los países. Lo de la experiencia militar, prácticamente no la tenía nadie, ¿no? Ya se inicia entonces el reclutamiento y la organización de estas brigadas internacionales, que comienzan a gestionarse a finales de septiembre, primeros de octubre, ¿no? Aunque antes de que llegaran los primeros brigadistas, como ya hemos comentado alguna vez, en el momento de estallar la sublevación se estaba preparando para celebrarse las Olimpiadas Populares en Barcelona. Entonces muchos de los atletas que iban a participar en esas Olimpiadas se sumaron a la defensa de la República. Por ejemplo, hubo 11 refugiados que eran alemanes, judíos alemanes, que formaron el grupo Thälmann y se fueron al frente de Aragón. Otra centuria también con el mismo nombre, Thälmann, que la creó Hans Weiler, este hombre murió en la batalla de Madrid, con 60 hombres, y que se unieron al batallón 19 de julio, un batallón que estaba integrado por fuerzas del PSUV, el Partido Socialista Unificado de Cataluña. Otra centuria estaba formada por italianos, polacos, etcétera, ¿no? Que crearon la centuria Gastón Susì, al mando de un italiano que era Nino Nanetti. También había extranjeros que eran residentes en España, y por ejemplo un grupo de cubanos que vivía aquí en España, eran estudiantes, y se solían reunir en el hostal La Cubana, que estaba en la calle del Carmen. Pues esto decidieron defender a la República y estuvieron entre los asaltantes del cuartel de la Montaña. Toda esta gente, la diferencia entre los hombres que vinieron a luchar a favor de Franco, mercenarios o miembros de ejércitos fascistas, no pretendían ningún tipo de beneficio personal. Es más, hay un brigadista, George Sosenko, que a los 3 meses de estar combatiendo se enteró de que tenía derecho a recibir un sueldo. Y el hombre dice, yo dije, ¿por qué? Y no podía comprender que me pagaban 10 pesetas al día para luchar por mi propio ideal, ¿no? Es la gran diferencia entre lo que eran unos mercenarios o esta gente que vino. No podía sacar nada en su provecho personal, al revés, muchos lo que dejaron fue la vida, ¿no? Una cosa que se ha dicho es que las brigadas internacionales
fue creada por la Comité para poderla tenerla bajo su control. Esto no es cierto. De hecho, las brigadas internacionales iban bastante por libre y al poco, ya en el año 37, pasan a depender de mandos españoles. Es decir, incluso se hacen las brigadas mixtas, donde ya la mayoría de los miembros de esta brigada son españoles, no son internacionalistas, ¿no? ¿Por qué miraban un poco, o se decía de que eran los comunistas? Pues también por una razón. Se intentó que también los socialistas europeos se implicaran en esta ayuda a la República, ¿no? Y de hecho hay una reunión entre el 21 y el 23 de junio del año 37 en un pueblecito francés, donde se juntan representantes de la Internacional Comunista y representantes de la Internacional Socialista, ¿no? Por la parte socialista fueron el presidente, que era Louis Brucker, y su secretario, que era Friedrich Adler. Estos ambos eran partidarios de hacer un poco lo que había hecho la Comité y montar oficinas de reclutamiento, etcétera, ¿no? Pero en el seno de la Internacional Socialista no estaban por la labor. De hecho, fueron obligados, prácticamente fueron obligados por la presión que hicieron los laboristas británicos y los socialistas escandinavos, a presentar la dimisión ambos. Como podéis imaginar, al final no se llegó a ningún acuerdo de colaboración y la Internacional Socialista jamás hizo ningún tipo de movimiento y llamamiento para apoyar a la República. Ojo, distinto es que algunos de los que estaban en las brigadas internacionales, el 80% eran más o menos, eran comunistas, pero otro 20% pues eran socialistas, anarquistas, etcétera, ¿no? Es decir, no eran única y exclusivamente comunistas, ¿no? Hubo generalmente, no voy a dar problemas por los que pasaba esa gente para atravesar Europa, en muchos países además, si se enteraban de que se iban a alistar, iban a la cárcel, ¿no? Entonces, verdaderas odiseas. Yo tengo varios libros de memorias de brigadistas donde relata sus viajes a España, hasta el año de España, y son verdaderas epopeyas, vamos, algunos para lograr, andando miles de kilómetros y atravesando muchos países, ¿no? Hasta llegar que generalmente llegaban a Francia. Desde aquí al principio hubo un buque que se congregaba en Marsella, el buque era la ciudad de Barcelona, se montaban todos en la ciudad de Barcelona y era el que los trasladaba a las costas catalanas, ¿no? El primer viaje que se hace con brigadistas, esto está de la mentira, ¿no? Ya estaban en septiembre, ¿no? El primer viaje que se hace con brigadistas es el 9 de octubre del 36, es decir, el primer que llegan a España, los primeros brigadistas. No quiere decir que entraran en combate ese día, ¿no? Tuvo impedimentos, además, los brigadistas no se encontraban aquí a toda la gente con los brazos abiertos, ¿no? Por ejemplo, los anarquistas, la FAI, que controlaba la frontera, generalmente eran tropas anarquistas o milicianos anarquistas que controlaban la frontera con Francia, de no dejar pasar por la frontera a los voluntarios, ¿no? Hubo un momento que llegaron a estar retenidos hasta 1000 voluntarios en la frontera francesa sin que los anarquistas les dejaran pasar. Pero era por lo mismo, ¿no? Es que si entran, pues claro, ya son los comunistas. Vamos a ver, que gracias a los comunistas se está pudiendo mantener la guerra, gracias a la ayuda de la Unión Soviética y evidentemente a la organización. Todos habéis oído hablar del famoso quinto regimiento, ¿no? Que nunca entró en combate, no era una unidad activa, ¿no? En contra de lo que la gente puede creer. Era una unidad de adiestramiento, de entrenamiento, que estaba aquí cerca de cuatro caminos, tenía su sede. Tampoco Largo Caballero incluso era muy partidario de esto, ¿no? Porque tenía también el mismo miedo, ¿no?, de que hubiera un excesivo control de lo que era la fuerza militar por parte de los comunistas, ¿no? Hubo incluso entre la gente, hay un brigadista que era palestino, Nayati Sidki, que cuenta también algunas de las cosas, de las anécdotas que le pasaron en España. Cuenta una vez que un joven miliciano que estaba allí charlando con él, dudaba de que Nayati fuera moro, ¿no?
porque él decía, este muchacho joven venezolano decía, los moros están con Franco, o sea, tú no puedes ser moro, ¿no? Y Sitki cuenta que le respondió: esos marroquíes que hoy marchan con los fascistas asesinos ofenden con su comportamiento a los árabes y al Islam, y solo se representan a sí mismos. Han sido engañados, los militares españoles han burlado de ellos, y en esa burla han colaborado algunos dirigentes marroquíes que vendieron su alma al diablo, como el Jalil Torres. El Jalil Torres era uno de los, digamos, gerifaltes de la zona del Magreb controlado, porque en su momento fue controlado por España, ¿no? No solo estuvieron los moros de Franco, calcula que hubo unos 200 palestinos, unos 200 argelinos y bastantes más marroquíes luchando como voluntarios con Franco. Hubo también judíos luchando en las brigadas internacionales y hasta un chino. Es decir que, de hecho, se han detectado, creo recordar, 57 nacionalidades distintas formaban las brigadas internacionales, ¿no? ¿Qué hacen cuando llegan los brigadistas a España? Los deciden establecer una base, y la base se crea en Albacete, ¿no? Y no es casual que la base fuera en Albacete, porque allí en Albacete estaba la Junta Central de Reclutamiento, ¿no? Bueno, entonces ya era un poco como matar los pájaros de un tiro, ¿no? Aunque no solamente hubo campamento de Albacete, ¿no? Que por supuesto es el más conocido, hubo también en La Roda y en Tarazona de la Mancha, ambas de la provincia de Albacete, en Villanueva de la Jara, que es la provincia de Cuenca, y en Madriguera, que es la provincia de Segovia. El día 14 de octubre es cuando llegan los primeros brigadistas a Albacete. Aquí tiene el primer comandante de la base, fue Vital Gaiman, que era conocido como Vidal, que fue este hombre el que tuvo la idea de que se organizaran las brigadas internacionales en batallones de la misma nacionalidad, las cosas para evitar el galimatías lingüístico, aquella torre de Babel un poco que conformaban las brigadas internacionales, ¿verdad? Te digo, de 57 países, pues había casi otros tantos idiomas distintos, ¿no? Digamos que el cuerpo dirigente en la base de Albacete lo componía Luigi Longo, que era el que elegía los mandos, Mario Nicoletti, que era el comisario político de la base, y el coronel Vincent, que era el francés, que era el responsable de la instrucción militar. Pero el que verdaderamente tomaba a cortar bacalao, podemos decir coloquialmente, era Henri Martí, y este era un personaje un tanto siniestro, que además se caracterizó por la brutalidad que tenía el comportamiento con muchos de sus subordinados y de la tropa, ¿no? Pero bueno, en todos los lados tiene que haber una oveja negra. ¿Qué le vamos a ver, no? En Albacete, otra de las cosas que se ha dicho, no, los brigadas internacionales venían ya preparados militarmente, eran la tropa de élite de la República. Mentira. Vamos a ver, la gran mayoría de los brigadistas que vinieron a España no habían cogido un arma en su vida. En su vida. Eran obreros, había intelectuales, que no, lo más cerca que habían visto un rifle era una película, ¿no? Es decir, eso de que habían venido militares, también es cierto, vinieron algunos que habían participado en la Primera Guerra Mundial, pero los menos, es decir, la gran mayoría de los que vino no tenían ni idea de combatir. Y de hecho la instrucción que se les daba en Albacete era mínimo, ¿no? 5 horas diarias de instrucción, que eso siempre le ha gustado a todos los ejércitos. Yo nunca entendía, ¿no? Cuando estaba en la mili, venga a hacer estudiar, y yo, ¿esto para qué sirve, no? Lo veía absurdo. Hora y media de instrucción teórica y 1 hora de trabajo político, es decir, de come coco, ¿no? De lo que es entrenamiento, como los marines no se entrenaban, eso está claro, ¿no? De la Cierva y Ramón Salas, la Rozaba de dan la cifra de 90.000 voluntarios, esto es mentira. La cifra más comúnmente aceptada es que hubo unos 35.000 voluntarios durante toda la guerra y nunca más de 15.000 en un mismo momento. Si lo comparamos con las cifras que he dado antes, de italianos y alemanes, como veréis, es bastante menor, ¿no? En cualquier caso, fue un número que de ninguna de las maneras puede considerarse que tuviera una influencia, digamos, extraordinaria en el devenir de la guerra, ¿no? Generalmente eran gente muy joven,
algunos, había veteranos, como un estadounidense, Manuel Rosario, de origen puertorriqueño, que vino con 60 años a pegar tiros, ¿no? Os he dicho antes 57 nacionalidades, he mentido, 53. Acabo de ver el dato. Hubo de los que más vinieron, entre 3.000 y 4.000 italianos, unos 3.000 alemanes, unos 2.000 británicos, 2.600 norteamericanos, los más que más vinieron fueron franceses, que vinieron en torno a 9.000. Hubo también 1.200 soviéticos, etcétera, ¿no? Entonces, los soviéticos llegaron porque a Franco lo ayudaron, por ejemplo, muchos rusos blancos, sabiendo que estaban, pero aquí también eran rusos blancos, y lo que estaba intentando alistarse es que les perdonara a Stalin y no les cortara el cuello. Como os he dicho, vinieron de China, judíos, os he dicho antes, hubo unos 7.000 judíos luchando en las brigadas internacionales. Chinos había más, de lo que nada más había era un japonés, que era Jack Shirai, que estaba en la brigada Lincoln. O sea, el pobre hombre le pone una brigada norteamericana, está luchando en España, es japonés. No sé si se aclaraba mucho. Hubo también casos estremecedores, ¿no? Como familias enteras que vinieron a combatir con las brigadas internacionales, por ejemplo con la de Benjamin Abramson, que fue asesinado por los franquistas en el 1951, y sus hijas Paulina y Adelina. Adelina era rusa, pero nacida en Argentina. Los hermanos Carbonell, Jorge, Pablo y Víctor, que eran puertorriqueños. Pablo murió en Teruel, Jorge en la ofensiva del Ebro, y Víctor fue herido gravemente. El único salió con vida, pero con muchas secuelas, ¿no? Como os he dicho antes, a partir de febrero del 37, y debido a las grandes pérdidas, porque eso hay que reconocerlo, estuvieron los más importantes batallas y en primera línea. Digamos que un poco las brigadas internacionales se las utilizó como fuerza de choque, ¿no? Y cierto es que respondieron con creces, ¿no?, a lo que se esperaba de ellos, ¿no? Ya digo, a partir del 37 ya la gran mayoría de todas las brigadas las formaban soldados españoles, ¿no? En total se crearon 7 brigadas. La primera fue la 11ª, la 11, que era la brigada Talman. No os voy a decir los que los mandaban, todo eso. La 12ª era la Garibaldi, la 13ª era la Dombrowski, la 14ª la Marsellesa, la 15ª era la brigada Lincoln, que realmente la brigada Lincoln no existió. Esto es un poco una de las leyendas que todos, incluso yo, cuando hablo voluntario en otra brigada, la brigada Lincoln, ¿no? Porque los primeros norteamericanos que vinieron a luchar a España se autodenominaron Batallón Abraham Lincoln, y estaba dentro de la 15ª brigada. Pero había otros batallones dentro de esta 15ª brigada. ¿Qué ocurre? Como eran, digamos, mayoría los norteamericanos, al final, lo que pasa es que por ser el batallón a esta 15ª brigada se la llamó Lincoln, pero de hecho no era una brigada de Lincoln, aunque sí la conocemos. Luego la 129 brigada y la 130 brigada, ¿no? Además de estas unidades, que eran 2 unidades de infantería, se crean 23 baterías de artillería, un grupo de artillería antiaérea y una unidad antitanque. Algunos detalles de esta gente, sobre todo de los 13.000 brigadistas que se estima que murieron durante la guerra, 13.000, que se dice pronto, ¿no? Y hay casos realmente enternecedores, dramáticos, muy dramáticos, que os voy a dar unas pequeñas pinceladas de algunos de estos héroes que estuvieron combatiendo aquí en España, ¿no? Por ejemplo, un brigadista neozelandés, Tom Spiller, cuando se enteró de que Franco había muerto, dice: ha muerto, el maldito bastardo ha muerto, esta noche lo voy a celebrar a lo grande. Este hombre, Tom Spiller, de George Orwell, todos le conocéis, ¿no? El escritor este de Homenaje a Cataluña, que estuvo con la gente del POU, pegó pocos tiros, la verdad, y de todo mal. Y, ojo, dentro de que es un grandísimo escritor. Si leéis las cosas que escribió sobre la guerra civil, bueno, se le ve mucho la pluma. Era muy anti-stalinista, mucho. Hombre, las razones tenía para ser stalinista, pero él lo llevaba, y algunas de las cosas que dice no son realmente verdad. Algunas cosas, sobre todo los hechos de mayo del 37 en Barcelona,
que hay que leerse otras opiniones y otros puntos de vista para intentar sacar una verdad. Si os leéis solo a George Orwell, no vais a conocer la verdad de lo que ocurrió en mayo del 37. El británico Clifford Wollstonecraft, este hombre murió en Teruel, en la batalla de Teruel, y para entretener en la población donde estaba el hombre, él organizaba combates de boxeo. Él participaba además él mismo, ¿no? Luego para eso, para tener a la gente en los lugares donde estaban acuartelados, pues dar el divertimento, ellos dentro de sus posibilidades. Otro británico, Albert Mackintosh, escribió una carta en la que contaba, una carta a sus familiares, en la que contaba que había hecho una colecta para equiparse a sí mismos y no causar gasto a la República. Es decir, no solo venían a dejar su vida, sino que pretendían no costar dinero. Es decir, ya mayor generosidad es imposible, ¿no? El norteamericano Bill McCarthy pidió que cuando muriera sus cenizas fueran enterradas en la ruina de Belchite. Otro hombre digno de mencionar fue Oliver Ladd. Oliver Ladd fue el primer negro que alcanzó la graduación oficial en un ejército. Y ese honor nos corresponde al ejército español, porque las brigadas internacionales forman parte del ejército español, ¿no? Como sabéis, estuvieron en todas las guerras, estuvieron en la defensa de Madrid, en el Jarama, en Belchite, en Teruel, en algunas de ellas sufriendo verdaderas escabechinas, ¿no? Por ejemplo, en la batalla del Jarama había una colina que se conoce como la colina del suicidio. Hay un documental, si es adictivo, debe estar por YouTube, por ahí posiblemente lo encontréis, ¿no? Donde se habla de esto, que era una colina, pero una colina, sí, por esto estratégicamente de una marón, pero que costó decenas y decenas de muertos, y casi todos los que murieron en esta colina del suicidio eran británicos. Era gente, para que os hagáis una idea, de los 400 británicos que eran de infantería que participaron en esta batalla, sobrevivieron 125, nada más, ¿no? En esta misma batalla del Jarama, de los 263 hombres que había entonces en el batallón Lincoln, que estaban en primera línea, murieron más de 100, más del 50%. Es decir, por ejemplo, aquí fue muy importante su apoyo, su lucha, no tanto, y una cosa que también hay que desmentir tópicos, aunque sean de los buenos, pues digamos, es que gracias a las brigadas internacionales se salvó Madrid, ¿no? Vamos a ver, de la gente que defendió Madrid, solamente un 5% eran brigadistas. Es decir, colaboraron en la Moncloa, se partieron el pecho, en la Casa Velázquez la defendieron a ultranza, ¿no? Y una vez más, creo que lo he dicho, tenemos que deber. Casa Velázquez es una institución francesa, un ejemplo a nivel cultural, haciendo eventos, organizando conferencias, etcétera, que está en la ciudad universitaria, y que es en el primer edificio que yo vi, con dos narices, una placa en reconocimiento, además diciendo: este lugar fue defendido heroicamente por las brigadas internacionales, ¿no? Eso no tuvieron que venir los franceses a decirnos a nosotros, ¿no? Ellos se olvidaron un poco luego de la noche, pero bueno, una por la otra. ¿Cuándo llegaron los brigadistas? Porque esta es otra a Madrid, para que veas una idea. Algunos dan el 8 de noviembre, ¿no? Por ejemplo, Luigi Longo, Geoffrey Cook, que es un periodista, un hispanista, que dice que la Brigada Internacional entró a Madrid el 8 de noviembre. Gabriel Cardona era un historiador, para descanse, militar, era de la Unión Militar Democrática. Retrasa la entrada de los brigadistas en Madrid hasta el día 10, hasta el día de noviembre. Fijaros que antes hemos dicho que, según los franquistas, ya en septiembre ya estaban operando las brigadas internacionales y pegando tiros como jabatos, ¿no? Pues no es cierto. Otro dato importante de las brigadas internacionales, otra aportación muy importante, fue la sanidad. A principios del 38, las brigadas internacionales contaban con 240 médicos, 800 técnicos de enfermería y unos 1.500 entre personal auxiliar y ayudantes, ¿no? Y fue muy importante crearon hospitales. Por ejemplo, los checos crearon un hospital, el hospital Járamos con Nemenio, que lo instalaron en un convento de Guadalajara.
luego hicieron otro en Mataró, posteriormente en Beach. Otro contingente sanitario importante fue el norteamericano, contó con 124 voluntarios, donde destacaba mucho una enfermera, también negra, que fue la única mujer negra de raza negra que acudió a España con las brigadas internacionales, que era Salaria Key. Crearon también hospitales, los norteamericanos. El primero estaba en el Romeral, que fue un hospital básicamente para atender a los heridos de la batalla del Jarama, y posteriormente crearon el hospital americano próximo a Salices, en Cuenca. Hubo también hospitales internacionales en Murcia, etc. En Benicàssim. Se instaló un centro de recuperación de traumatismos, el más importante además que hubo en toda la zona republicana durante la guerra, y cómo no, la actuación que tuvo el doctor canadiense Norman Bethune con las transfusiones, aunque muchos le dan como que él fue el primero que hizo transfusiones. No es cierto, un españolito, un doctor, además durante la guerra, un doctor catalán, es que no me acuerdo ahora mismo del nombre, pero en la próxima lo digo. Es decir, no fue el pionero fue un español. Lo que pasa es que sí, es cierto que este hombre lo modernizó, hizo las transfusiones ambulantes, tuvo muchos problemas. Norman Bethune tuvo muchos problemas con las autoridades sanitarias españolas, lo que provocó, de hecho, que en junio de 1937 se marchara de España, ¿no? Y tuvo problemas por esto de las competencias, ¿no? Por las envidias también profesionales, porque era un hombre que quería funcionar, digamos, un poco individualista, individualista, con esto de que yo sé lo que estoy haciendo, yo me organizo, no me vengáis a decir cómo tengo que hacer mi trabajo, ¿no? Y tuvo estos choques que hicieron que se marchara de España, ¿no? En cuanto a los motivos por los que vinieron algunos, también os voy a dar testimonios. Por ejemplo, Willy Bredel, que era un escritor alemán. Este hombre estuvo internado en Auschwitz y estuvo en la guerra civil. Decía: para nosotros los antifascistas alemanes supuso la continuación de la guerra en la cual luchamos durante 4 años. Es igual si sucedió en el río Spree, en el Ebro, en el Manzanares o en el Ruhr. Eran solo diferentes frentes de una misma guerra. Es un poco lo que hemos dicho antes. Se puede decir que España, la guerra civil española, fue el primer combate con la primera batalla de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? ¿Por qué venían? Lo explican casi todos. Tom Sandwill, un brigadista británico, lo explica que para él estaba claro, ¿no?, que el fascismo estaba extendiéndose por toda Europa y que había que pararlo de alguna manera, y que en el único lugar donde él veía que en Europa se había decidido fuertemente por parar al fascismo había sido en España, y por eso se había venido, ¿no? Otras se maravillaban, ¿no?, de cómo eran los españoles. Por ejemplo, un neozelandés, William McDonald, se asombraba estaba aquí en Madrid y se asombraba, ¿no? Dice: aquí sucede algo inaudito. Después de varias semanas de bombardeos incesantes, la gente de Madrid todavía continúa circulando por las calles principales de la ciudad y prosiguiendo su vida como si tal cosa, un poquito exagerado, ¿no? Como si tal cosa no. Pero sí es cierto que se intentó en una retaguardia hacerlo lo más normal posible dentro de la normalidad, ¿no? Y creo también, yo creo que es cierto ese espíritu que tenemos muchos españoles, que para nosotros, para quitarnos de la calle, pues, nos tienen que tirar muchas bombas. Nos gusta más la calle que los perrillos, ¿eh? Algo que no tiene el resto del mundo, bueno, de Europa. Bueno, el mundo mediterráneo, el mundo árabe también son como nosotros, ¿no? A ver, es que eso dice de estar todo el día en casa y sacarse a las 5 de la tarde, pues, qué aburrido, ¿no? A las 7 no te podías tomar una caña, está todo cerrado. Ya, por Dios. Eso no es civilización, ¿eh? Ya os lo digo. Por ejemplo, cuando os he dicho esto del pacto de intervención, cuando se decidió que se iban a retirar, se llegó a un acuerdo de iban a intentar retirar las tropas que había extranjeras en España, los italianos y los alemanes dijeron sí, pero fue que no. Y los españoles, como siempre, Negrín en este caso, sí, y lo comunica así el 18 de septiembre del año 38 en la Sociedad de Naciones, que las brigadas internacionales van a abandonar España, ¿no?
Luego además lo tuvieron muy difícil para llegar a sus países, algunos no pudieron regresar, como eran los italianos o los alemanes, porque directamente iban a ir a la cárcel o les iban a cortar el cuello, ¿no? En algunos les metían en otros países en la cárcel, es decir, en Suiza fueron juzgados por haber incumplido una ley que prohibía enrolarse en un ejército extranjero. Los polacos, Polonia les retiró la nacionalidad. Holanda les despojó de todos sus derechos civiles. Es decir, que no recuperaron hasta 70 años después. Es decir, cuando ya la gran mayoría estaban muertos, eran ancianitos, ¿no? En Francia nos dieron una de cal y otra de arena, tanto a los brigadistas como a los refugiados, ¿no? Y evidentemente no os digo nada en los países no democráticos. En Estados Unidos cuando el macartismo, fueron perseguidos y encarcelados muchos de los que habían estado luchando en España. Claro, pues se suponía el poco cerebro de este individuo a luchar en España, rojo, comunista, pues nada, a la cámara de gas. No voy a hacer las conclusiones, digamos, de la primera parte de la clase, creo que han quedado claras. Franco recibió mucha más ayuda internacional por parte de Alemania e Italia que la que pudo recibir la República de la URSS. El comité del pacto de la intervención fue un escarnio que evidentemente perjudicó enormemente a la República y benefició enormemente a Franco. Se podría así decir, bueno, no es que se puede decir, es mi idea como la de otros muchos historiadores, que si la guerra civil no hubiera habido intervención por ningún lado de potencias extranjeras, Franco no había ganado la guerra, pero ni de lejos. Y ya para el final, como hemos acabado con las brigadas internacionales, voy a leeros unos pequeños párrafos del discurso que dio Dolores Ibarruri de despedida cuando estas tropas marcharon de España. Dice: sois la historia, sois la leyenda, sois el ejemplo heroico de la solidaridad y de la universalidad de la democracia. Frente al espíritu vil y acomodaticio de los que interpretan los principios democráticos mirando hacia las cajas de caudales o hacia las acciones industriales, que quieren salvar de todo riesgo. No os olvidaremos, y cuando el olivo de la paz florezca, entrelazado con los laureles de la victoria de la República Española, volved a nuestro lado, que aquí encontraréis patria, los que no tenéis patria, amigos, los que tenéis que vivir privados de amistad, y todos el cariño y el agradecimiento de todo el pueblo español, que hoy y mañana gritará con entusiasmo: vivan los héroes de las brigadas internacionales. Y si queréis alguna pregunta, ahora es el momento. Gracias. Yo rompo un poco una lanza con respecto a nos ha hablado de las mujeres que participaron en las brigadas internacionales, que fueron conductoras de ambulancia, estuvieron como enfermeras, acompañaron a sus maridos como médicos, etc. Y quería preguntar primero, hacer una mención a ellas, y segundo, si hay un número, si se sabe un número aproximado de las mujeres que vinieron en las brigadas internacionales. Vinieron sobre todas, la gran mayoría, por no decir la práctica totalidad de ellas, vinieron en los servicios sanitarios. Se estima que posiblemente vinieran, no vinieron muchas, 400, 500, perdonad, menos mal que me está fallando al final, las que vinieron a España. De todas maneras, de la participación de las mujeres en la guerra civil española, me parece que es dentro de... es que no me lo sé. Es el 16 de mayo. Y, ya, pero estamos hablando de las brigadas internacionales. pero es que también voy a hablar, porque si hemos hablado todos, las mujeres también, son mujeres aunque sean noruegas. Entonces voy a especificar un poco más, voy a entrar un poco más en la materia, pero en la clase está donde va dirigida a la mujer durante la guerra. Tanto a las milicianas, que fueron muy pocas y durante muy poco tiempo, como la labor que hicieron muchísimas mujeres, tanto en sanidad como en la retaguardia, en las industrias bélicas y por supuesto la ayuda de todas las mujeres que vinieron voluntarias a las brigadas internacionales. Que por cierto, ahí creo que este año el almanaque que han sacado los amigos de las brigadas internacionales, que no he podido conseguir, está precisamente dedicado a las brigadistas internacionales, que esa será, digo, el 16 de mayo. Sí, porque la próxima es el 25 de abril
a tener las fiestas por la semana del carnaval. ¿No es carnaval? Salen chiricotas con carrozas y eso, ¿no? Carnaval. Tú ya vieja. Es decir, la próxima será el 25 de abril. Vamos a hablar sobre los bombardeos franquistas sobre objetivos civiles. Vamos a hablar de Alicante, Barcelona, Madrid, Jaén y evidentemente sobre todo de Guernica, que no es el que más víctimas produjo. Pues hubo mayor, pero sí fue realmente el más impacto por la destrucción y por la noticia a nivel internacional como surgió, pero hubo otros muchísimos más duros en cuanto a costo de población civil. Ariz y Barcelona, Jaén, hubo muchos más muertos. En Durango, digamos que. Después del pacto de la aplicación del pacto de la intervención, sí es cierto que salieron las brigadas internacionales. Sí. Pero sin embargo sí permanecieron los moros, permanecieron los italianos y los enemigos No, de eso España. siempre, esos no se fueron nunca. Esos no salieron de España. No salieron. Los únicos que salieron fueron las brigadas internacionales. Ese es el pacto de la intervención. Ese es lo único. El pacto de intervención decide, pues en un primer pacto no se haya pensado en los voluntarios, y esa posterior cuando se dice se prohíbe que vayan voluntarios